Hoy les voy a platicar sobre cómo inició mi papá en el tema de los bienes raíces. La historia se remonta a la Ciudad de México, en Tlalpan. En ese entonces, estoy hablando de hace más de 40 años, pues bueno, era un lugar con mucho potencial. Y algo que debo decir de mi papá es que tenía un gran instinto para detectar las oportunidades en los bienes raíces. Y eso es lo primero. Un terreno, un lote baldío horrible, él lo podía concebir ya con el moño, como él decía, ¿no? Como un proyecto extraordinario. Así inició la historia de mi papá. Él, en la Ciudad de México, ahí en Tlalpan, en la calle Cruz Verde, detectó una casa antigua, que más que casa era una ruina. Entonces, pues se dio a la tarea de investigar de quién era esa propiedad. Dio con la gente, con la señora, la dueña, que no quería vender en ese entonces. Y me acuerdo que le dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Déjeme preguntar y consultar con mis hijos, que curiosamente vienen este fin de semana. Habló la señora con sus hijos y coincidió. Hay veces en la vida que coinciden las cosas, se alinean los astros para los místicos. Pero pasó que le dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Ya hablé con mis hijos y sí le vendemos. Eso fue tal cual lo que hizo. Se fue a Sanborns, compró unos libros de haciendas viejas, sin ser arquitecto, sin nada, con su sentido común, su buen gusto. Trajo a los mejores constructores. A los meses transformó esa propiedad abandonada, horrible, en una maravilla de casa tipo colonial, con el mejor gusto, con esos muros de adobe. Consiguió unas ventanitas con vidrios biselados, le puso chimeneas, trajo decoradores. Me acuerdo que tenía detalles de cantera, la cocina, todo con muy buen gusto y sentido común. El hecho es que esa casa, mi papá la vendió en $150,000. Estoy hablando posiblemente de 1980, y la compró a una pequeña fracción de eso. Entonces le pagaron lo que quiso y ahí empezó la historia. Al poco tiempo de haber vendido esa casa de Tlalpan, pues se dio cuenta del gran potencial que había en los bienes raíces. Y desde muy joven siempre tuvo la visión, la idea, como era muy soñador, de pues tener una granja de autoconsumo en un lugar alejado de la ciudad, pero relativamente cerca, pues donde su familia, nosotros pudiéramos crecer respirando aire puro y pues en convivencia con la naturaleza. Y fue que encontró un terreno maravilloso, con un bosque de pino y encino, que por cierto, Quercus es el nombre en latín del árbol del encino, y por esa razón es que nuestra empresa se llama así. Con esa idea que tenía de crear este club deportivo de campismo, que fuera una especie de fraternidad, donde toda la gente pudiera convivir, se conociera, que fuera pues un conjunto modelo, ¿sí? Que respetara la naturaleza. Fue como nació, en realidad, este paradigma natural. Por eso, el eslogan de Quercus es paradigma natural, que quiere decir un modelo de hacer las cosas, en comunión, en armonía con la naturaleza. Se contrató, en primer lugar, a un diseñador muy talentoso, que hizo un folleto muy bonito que les voy a enseñar. Contrató pues a un topógrafo para pues medir el terreno, para explorarlo, analizarlo bien, que eso fue muy importante. Se invitó a la gente a conocer el terreno, se hicieron taquices dominicales y ahí empezó la gente a visualizar, a enamorarse del sueño. Quercus resultó un éxito comercial, de tal suerte que a los 6 meses se cumplió, se juntó el capital para pagar el terreno y más para seguir adelante el proyecto. Inmediatamente al año siguiente empezó mi papá con el siguiente proyecto, Quercus 2. En un terreno vecino a Quercus 1, prácticamente replicó el esquema, que resultó muy comercial también, y ya con esa experiencia, con esa trayectoria, fue consolidando, ¿no?, ese segundo proyecto. Entonces, a la fecha tenemos 4 proyectos en Michoacán. ¿Cómo emprender con éxito? Yo diría que lo primero es que descubran su pasión, que se junten con la gente adecuada, busquen a los mejores, toquen puertas. Mi misión de vida, lo que me apasiona, pues es crear estas comunidades con sentido humano,
visualizarlas desde un inicio, detectar las zonas de oportunidad y visualizar este sueño para las familias y que pueda ser un sueño también para ellos, el convivir, el disfrutar de un espacio en armonía con la naturaleza y que nuestros proyectos se distingan por ser precisamente proyectos que respeten el medio, que sean congruentes y que tengan pues un sentido, ¿no?, humano, que es lo que le llamamos un paradigma natural. Para los apasionados en los bienes raíces hay una frase que seguramente conocen de Mark Twain que dice: inviertan en tierra porque no están produciendo más de ella. También es muy importante recordar que de acuerdo al sueño que tienes es en donde vas a invertir. Y lo primero obviamente es invertir en tu capital humano, en tu conocimiento, en cultivarte, en aprender lo que a ti te guste. Para finalizar, los dejo con una frase que le gustaba mucho a mi papá, de una obra de teatro de Emilio Carballido, que dice así: llevamos rumbo y aún falta por venir lo más hermoso.